A Leganés se llega por un número de teléfono. No lo identificó un ordenador, fue el olfato de un comisario de la policía. Llevaba años investigando los restos de una célula de Al-Qaeda desarticulada en España en 2001. Y cuando vio todo el material que estaban reuniendo sus compañeros en esas 3 semanas que habían pasado desde el 11M... Casi por accidente se dio cuenta de que entre los centenares de teléfonos que estaban siendo registrados y ordenados, pues había uno que era apenas unos dígitos secuencial respecto a otro que él tenía bajo observación y que correspondía a un muy prominente miembro de la célula de Abu Darda que había recibido entrenamiento terrorista en Afganistán. Habla Fernando Reinares, uno de los mayores expertos en terrorismo de España. Al hallar esta circunstancia de que había un teléfono que era 10, 11 o 12 dígitos sucesivo al que él estaba investigando, entonces supuso que podía existir alguna conexión, que esos teléfonos tenían algún origen común. Entonces desarrolló una minuciosísima, laboriosísima tarea de investigación durante 2 días sin dormir, hasta que el día 3 de abril, poco antes de mediodía, pudo llegar a un administrador de fincas con quien se había comunicado ese teléfono en algún momento. Fueron a hablar con ese administrador de fincas y él les dijo que les había alquilado un piso en Leganés a unas personas de origen árabe. Todo empezaba a cuadrar. Él notificó a su jefe que había dado con la casa de seguridad, con el piso en el que muy probablemente se escondían parte de los miembros de la red del 11M. Y así era. Los primeros policías empiezan a llegar a esa zona de Leganés, calle Martingaite, una zona residencial, bloques de pisos idénticos los unos a los otros. 2 o 3 coches, es decir, con 2 funcionarios cada uno, más o menos. Yo iba con 2 funcionarios más y otro coche mínimo con otros 3 funcionarios más. Estuvimos observando un poco la zona para ver dónde podíamos aparcar los coches y los vehículos. Y en ese momento, nada más llegar los primeros policías, alguien llamó la atención de que salía un chico del portal que íbamos a controlar. Era un chico alto, de unos 25 o 27 años o más o menos, o algo así. Era uno de los 8 terroristas del piso. Abdelmayir Bouchard bajó a tirar la basura y al hacerlo se percató de que había una presencia policial en la zona. Él se dio cuenta de que el edificio estaba rodeado. Intentaron disimular tanto el terrorista como los policías. Nosotros disimulando un poco para verlo cómo era la cara y demás sin que se asustara. Ha pasado pues a 1 metro de nosotros, nos ha mirado a la cara y ha seguido andando, pero en vez de dirección del piso ha cogido la otra calle y ha empezado a caminar, pero se ha puesto nervioso, ha empezado a mirar para atrás, para los lados, ha empezado a acelerar la marcha y demás, y ya es en el momento que nosotros, cuando nos hemos puesto a andar dirección suya, ha empezado a correr, pero a correr de golpe. Pero al mismo tiempo que sale corriendo, da gritos para alertar al resto de los terroristas que estaban en el inmueble. Los policías que corrieron detrás de él para detenerlo no pudieron alcanzarlo. Había sido un atleta, era un individuo que había practicado atletismo y logró evadir su detención. Él escapó, pero había conseguido avisar a los otros 7 terroristas que quedaban en el piso. Habían oído sus gritos de aviso mientras huía. Le escuchan el grito desde fuera, responden disparando desde las ventanas y mientras tanto se preparan para responder tal y como finalmente lo hicieron, mediante lo que al día de hoy sigue siendo el primer acto de terrorismo suicida perpetrado por yihadistas en Europa Occidental. Los pocos agentes que estaban todavía en la zona relataron así en el juicio aquel momento, los primeros disparos desde la ventana del piso de los terroristas. Se oyeron unas detonaciones pues encima de nosotros, no sé si 5 o 6 o algo así. Entonces nos retiramos unos metros de allí y se oyeron otras cuantas detonaciones seguidas. Los policías corrieron a atrincherarse detrás de los muros, columnas. La gente de las ventanas de enfrente estaba saliendo a las ventanas al oír las detonaciones y demás. Nosotros yo en mi caso, estando con la rodilla en tierra
En ese momento pues le estaba intentando que las señoras que estaban asomándose que se metieran por adentro y en ese momento salió una de las personas arriba, justo a 2-3 metros de mi cabeza, levantando la persiana, y se me quedó mirando, se ha vuelto a meter, cerró la persiana, la ha vuelto a levantar, ha vuelto a salir un joven porque también de 25-30 años con barba, y ya no han vuelto a salir. Los vecinos hoy recuerdan con pavor aquellos primeros momentos. Que lo pasamos muy mal, en ese momento no sabíamos qué pasaba. Yo bajé a la calle y todo lleno de gente y bueno, ya cuando nos enteramos, pues un susto muy grande. Confirmado ya que los terroristas estaban en el piso y que habían empezado a atacar a los agentes, la policía lo moviliza todo. Estar en el parque con mis hijos y ver un helicóptero arriba, estacionado en un solo sitio. Llamaron a los sanitarios. Me avisan de esta posible, de que había algo, sin decir ni especificar, que podía ser importante, y entonces activo a los 2 servicios de urgencia. Es Pedro Martínez Tenorio, que era responsable de emergencias en Leganés. Sinceramente, yo lo único que pensaba es que se iba a producir un arresto, o se iba a producir por algún motivo que desconocíamos, que iba a haber pues una detención pues de gente peligrosa, vamos a decir. Los sanitarios no eran del todo conscientes de la gravedad a la que se enfrentaban, pero la policía sí. Y en ese momento movilizaron al GEO, su grupo especial de operaciones, la unidad de élite para situaciones de extremo riesgo. Antes de las 6, en torno a las 6 menos cuarto, recibí una llamada telefónica del subdirector operativo ordenándome que enviara urgentemente efectivos del GEO a Leganés. Se llegó en 2 grupos. Los primeros, unos 10 funcionarios, llegaron en torno a las 7 y a los 15 o 20 minutos después llegué yo con 4 funcionarios más, total 15. Es el máximo jefe de los GEO, que movilizó a sus hombres desde Guadalajara, donde está la sede de la unidad. En paralelo, y ante la sospecha de que los terroristas todavía tuvieran explosivo como el que habían usado para volar los trenes de Madrid 3 semanas antes, la policía llevó a Leganés también al TEDx, los artificieros. Y nos fuimos allí a Leganés, estuvimos allí pues yo creo que llegamos a las 18 horas, ya tenían acordonada la zona. Todavía no se había acabado de desalojar todos los edificios de alrededor, pero prácticamente estaba ya desalojado. Ese desalojo del que habla Juan Jesús Sánchez Manzano, el jefe de los TEDx, se hizo rápido, se hizo bloque a bloque. Se había desalojado todo el barrio, estaban acordonados mediante efectivos de las unidades de intervención y unidades de información. Y como contó el jefe del GEO en el juicio, lo primero que se hizo fue cortarles todos los suministros a los terroristas. Al poco de llegar, los bomberos, a indicación nuestra, cortaron la luz, el agua y el gas. Nadie sabía aún qué iba a pasar, los vecinos menos. Con mucho susto, que cortaron la salida del barrio, que no podía salir nadie. Les sacaron de sus casas, pero no sabían por qué. ¡Guau! Esto era, vamos, policía de todo. Ambulancias, de todo había, tiendas de campaña, de todo. Y aunque los sanitarios seguían sin saber qué estaba pasando, empezaron a atar cabos. Lógicamente lo que iba a suceder nadie lo sabía. Pero visto el dispositivo que había y la policía no decía que sobrábamos la mitad, pues hombre, te hacía pensar que de una magnitud importante podía ser. Avanzaba la tarde, los GEOs se desplegaban. Bueno, lo primero que me dijo el subdirector cuando llegué es que comenzara a planificar la operación nuestra, a recabar información y a preparar el dispositivo, cosa que hicimos. Valoramos, en primer lugar, tratamos de hacernos con la distribución interior del piso. Fue fácil porque apareció un policía que era vecino, vivía pared con pared con el piso ocupado por los terroristas, con lo cual pudimos hacernos con una distribución exacta de la interioridad de la vivienda. Incluso fuimos al propio piso y pared con pared les pudimos oír perfectamente cómo gritaban y daban alaridos y demás. Se refiere a los cánticos que iniciaron los terroristas al verse rodeados. Se empezaron a oír voces, cánticos y demás en el piso. Empezaron a... ¿En qué idioma? No, idioma yo creo que sería árabe porque no entendía nada. Eran gritos y cánticos como yo no sabría decir si de alegría o de sufrimiento. Estaban dando gritos de todo tipo. El hecho de que los terroristas se pusieran a rezar juntos era indicio de lo peor, porque a esas alturas la policía ya tenía una certeza. Poseían lo que les quedaba de explosivos, de lo que les sobró de los anteriores atentados. ¿Cómo sabían que tenían explosivos?
Me lo transmitió el subdirector. Se lo preguntamos al jefe de los TEDx de entonces. La Comisaría General de Información tenía intervenido algunos teléfonos de la gente que estaba en el piso, con lo cual ya se estaban escuchando conversaciones, y de ahí ya se dedujo que tenían los explosivos dentro. Entonces el jefe de los GEOs me estuvo preguntando, con un TEDx al lado, de cómo podrían abrir la puerta, con qué se podría emplear para que no se explosionaran el explosivo que tenían dentro, y que se había oído que estaban desplazándolos hacia la puerta. Los terroristas empezaban a llevar hacia la puerta del piso los explosivos que tenían. Los expertos calculan que eran 90 kilos, solo 20 menos de los 110 con los que volaron todos los trenes del 11M. Nosotros sabíamos que si tenían allí toda la cantidad, era una cantidad bastante alta. Y es lo que comunicamos a los GEOs. Y mientras tanto, los terroristas empezaron a llamar a sus familias para despedirse. Esto se sabe porque las autoridades marroquíes, a través de la Embajada Española, hacen un intento de avisar a tiempo de que estos individuos se van a suicidar al estilo de los mártires en la tradición yihadista, y que eso supone un peligro importante para cualquiera que esté en su derredor. Los GEO lo sabían. Al llegar se me dijo que se había interceptado una llamada en la que uno de los terroristas había dicho a familiares suyos que estaban rodeados y que esa noche iba a morir. Y eso lo cambia todo. Cuando un delincuente, o en este caso un terrorista, está dispuesto a morir, todos los medios de disuasión que se puedan emplear y que se emplean tradicionalmente con otro tipo de delincuente no funcionan. Con lo cual el riesgo es mucho más alto. Además es que llega un momento en que sabes que eso va a morir. Era evidente esa realidad que describe Sánchez Manzano. Pero al mismo tiempo no existía en España la experiencia de afrontar una situación de estas características. Y creo que por las habilidades que tenían adquiridas intentaron hacer lo que habían hecho en muchísimas otras ocasiones y en lo que eran muy buenos. Pero estaban ante unos individuos que, al menos en conjunto, no estaban dispuestos a rendirse. Y en ese momento llega la orden. En torno a las 8:30, el subdirector general operativo, que era mi jefe directo, me preguntó si habíamos ya perfilado la intervención. Le dije que sí. Le expliqué cómo la teníamos planificada, me dio el visto bueno y me dijo ya que desde ese momento ya era cosa nuestra. Los 15 GEO tomaron posiciones dentro del edificio. La vivienda estaba en el primer piso, tanto hacia abajo, había varios en el rellano, una especie de fila india hacia abajo y algunos hacia arriba. ¿Pero cuál era el plan? Analizamos las diferentes opciones alternativas que teníamos y, teniendo en cuenta que conocíamos que tenían explosivos, eso hizo que decidiéramos no entrar, sino al contrario, obligarles a salir utilizando gas lacrimógeno, que fue lo que hicimos. Pero para echar ese gas lacrimógeno había que llegar hasta el piso, con el riesgo que eso implicaba. Por eso están muy mentalizados. Cuando hay una incidencia no se lo plantean. Ellos saben que eso, como dicen ellos, se lo tienen que comer, sí o sí. Y ese se lo tienen que comer, que dice Sánchez Manzano, en aquel momento era acercarse a la puerta a la que los terroristas habían arrimado todos los explosivos antes de despedirse de sus familias. El jefe de los GEO lo contó así. Lo habitual en el GEO, cuando hay que detener a algunos terroristas, a unos delincuentes que están atrincherados en un piso, o dentro de un piso, es entrar dentro por ello, bien sea por sorpresa, derribando la puerta y para pillarles por sorpresa, cosa que no era el caso porque ya estaban advertidos, se perdió la sorpresa, o bien de forma escalonada, habitación por habitación, ir limpiando habitación por habitación, pero teniendo en cuenta que sabíamos que tenían explosivos, esa hipótesis era realmente descabellada para nuestra seguridad. Otra opción que se barajó también, se ha hecho en alguna otra ocasión en el GEO, es derribar la pared de la vivienda colindante, a lo que el propio policía, el dueño del piso, accedió, pero también la desechamos porque era muy peligroso, tanto para nosotros como sobre todo para los terroristas. Seguramente los hubiéramos matado a todos y nuestra intención era detenerles vivos. Por eso al final optamos por la que en aquel momento yo consideré que era la mejor opción. Era simplemente obligarles a salir, sin prisa, lanzándole gas. Ellos saben que cuando hay una situación de estas, pues el riesgo, si que cabe el 80% de posibilidades de que salga bien, en cualquier otra operación, pues en esta es al contrario. Y quien asumía el mayor riesgo era el GEO que iba delante de todos, el subinspector Francisco Javier Torronteras, 42 años, casado, padre de 2 hijas, un veterano de los GEO que no había pedido cambio de unidad a pesar de todos los años que llevaba en ella y de haber ascendido en ese tiempo. Torronteras era aquel día
el operador número 1. Como operador número 1 era el que tenía que llevar a cabo la intervención directa sobre el lugar donde tenía que entrarse. Entonces es como los TEDAS, se nombra un operador número 1 y se sabe que esas 24 horas que está de operador número 1 tiene que intervenir, sí o sí, es él el que tiene que intervenir. El Geo Torronteras estaba allí el primero cuando dan el paso de tirar la puerta abajo con una pequeña detonación. Es una carga de agua, pero una proporción de explosivo suficiente para abrir la puerta, pero que tampoco haga más destrozo. Y a partir de ahí se precipita todo. Una vez que volamos la puerta, tomamos posiciones en el rellano, en el exterior de la vivienda, y les combinamos a que salieran. El inspector que estaba en cabeza con el subinspector que estaba en primera línea les combinaron a voces de que estaban rodeados y no tienen salida, de que lo mejor era que salieran, que no les iba a pasar nada, así en torno a unos 2-3 minutos. Ellos respondían con algunos disparos aislados, gritándonos: entrad vosotros, mamones, entrad vosotros. Claramente estaban ya ganando tiempo para preparar adecuadamente la explosión que pretendían llevar a cabo. Estaban ganando tiempo, dice Reinares. Que los yihadistas consiguieron mantener esa situación de intercambio durante el tiempo suficiente que ellos necesitaran para preparar la detonación de los explosivos que conservaban en ese piso. Ciertamente es un acto reactivo, porque tomaron esa decisión cuando ese no era un lugar en el que ellos habían planeado convertirse en lo que llaman mártires, sino que reaccionaron así ante el hecho de estar rodeados por la policía. Sin embargo, se tomaron el tiempo necesario para convertir esa situación en un acto de terrorismo suicida, es decir, morir tratando de causar más muertes y más destrucción de la que habían causado el 11 de marzo. Y los Geo hicieron un último intento por evitarlo. Finalmente, a la vista de que no salían, dijeron también: os enviamos un emisario. Le gritamos que salga, pero desnudo y con las manos en alto. Efectuaron más disparos, con lo cual, al ver que no salían, ordené, tal y como estaba previsto, colocarse la máscara a los funcionarios policiales y lanzar gas lacrimógeno. Y a los pocos segundos se vino bajo la vivienda. Nos han dicho que hagamos una relación de todos los cabezas de familia de Carmen Martín Gaite 40 para ver cuántas personas viven en cada familia y qué necesidades tiene cada uno. El edificio se hizo polvo. Que explotó, todo se abrió así para los dos lados. Sí, yo estaba ahí arriba. Y cuando explotó, estábamos allí. Pegó un peo esto de la hostia. Que digo, de cascotes y de todo, pues un fregadero. Todo destrozado. La gente estaba pero asustada, porque sacaban por ahí mucha gente al hospital ahí arriba de Leganés y a Madrid y al 12 de octubre. Se llevaron mucha gente. El bloque, la manzana de casas, tenía una piscina comunitaria en el patio interior y las paredes del edificio salieron volando por ese lado de la casa, pero también por el otro. El piso se abrió así, para los dos lados, para las dos calles. Y claro, los que están al lado todos sufrieron derribo. Con el petardazo que pegó eso y reventó todo, entonces sí salía ahí una muerela de miedo. Fueron momentos de desconcierto absoluto dentro del cerco policial y sanitario. Mucha gente corriendo, mucha gente entrando. A mí la imagen es un poco, no muy seria, pero la imagen de un hormiguero, ¿no? O sea, corriendo gente así muy bien sin saber hacia dónde y hacia qué. Dos personas fueron directas hacia el edificio. Uno de ellos era Juan Jesús Sánchez Manzano, el jefe de los TEDx. De inmediato el jefe de bomberos y yo nos asomamos a ver cómo estaba el edificio, por si podía caerse y luego por si había algún terrorista vivo. Pero en ese momento en el que Sánchez Manzano entra a revisar lo que queda de edificio, se cruza con varios Geo que están sacando a un compañero malherido. Era Torronteras. Estaban bajando los compañeros, estaba yo ya en la puerta del piso con el jefe de bomberos para ver cómo había quedado después de la explosión el edificio y asegurarnos de que no se venía abajo, de que no había algún terrorista vivo. Estuve hablando con él. No, nada, jefe, no, me decía, no, nada, que esto no ha sido nada, una herida aquí en la pierna y tal.
Y luego yo, cuando salí ya de ver lo que había pasado dentro, cómo estaba la situación, me encuentro en la acera, tapado con una manta a torronteras, que había fallecido. Entonces pregunté y me dijeron seguramente que ha sido la femoral y no le ha dado tiempo ni siquiera a llegar al hospital de campaña. Un objeto le perforó el muslo y le seccionó la vena femoral al Geo Torronteras. Los sanitarios no consiguieron hacer nada para evitar que se desangrara. Torronteras se convirtió así, en ese momento, en la última víctima de los terroristas del 11M. Habiendo perdido a un compañero, los policías tuvieron que seguir entrando, seguir buscando. Ya era de noche, no se veía nada. Era un escenario de destrucción total y a oscuras. Y entrando dentro, pues nos hemos encontrado pues el humo, los escombros que había, trozos de cadáveres que había por allí, los cuales casi no se veían, íbamos pisándolos porque estaba el helicóptero justo encima y estaba enfocando directamente desde arriba, y entonces había veces que había luz, a veces que no. Y una vez visto aquello dijeron que había cargas explosivas todavía sin detonar. Sacaron a todos de allí, se quedaron solo los artificieros, pero incluso ellos, los TEDx, tuvieron que parar para evitar más muertes. Cuando los TEDx vieron trozos de explosivo cebados con el detonador, me lo comentaron y entonces dije a la comisión judicial y al resto de gente que estaba allí, policía científica y funcionarios de información, que se suspendía hasta el día siguiente, pues estábamos corriendo un riesgo bastante grande allí al estar moviéndonos entre explosivos que tenían detonador dentro, claro. Las imágenes de aquellos momentos y las de las horas posteriores confirman los recuerdos de algunos vecinos. Creo que había por ahí cadáveres en la piscina y de todo. De todo. Y eso que no había explotado ni una cuarta parte de la carga que tenían los terroristas. Es que no lo habían compactado bien y no llegaron a llevar todo. Por eso, cuando luego hicimos toda la inspección del lugar, ¿no?, en el escenario se encontraron bastante explosivos, unos 20 kilos de explosivos esparcidos por toda la zona. Más luego un porcentaje, que es muy difícil de calcular, que se quedó en la piscina y que posiblemente se fue por el desagüe cuando se vació la piscina. Calculamos que lo que explosionó, yo creo que no llegaron ni a 20 kilos. Y una sensación que compartían los policías, bomberos, médicos que tuvieron que enfrentarse a aquello esa noche en Leganés. Lo recuerda el responsable sanitario Martínez Tenorio. Y el 11M más esto, pues claro, la gente estaba muy... Más que nada porque muchas veces, eso ya es una apreciación mía, pero piensas en ¿esto va a parar o esto va a seguir?, ¿no? O sea, ¿aquí hemos acabado o esto va a continuar?, ¿no? Esa incertidumbre de la que se nos puede venir encima o esto ya se acabó con todo, ¿no? La muerte de Torronteras, Leganés, fue un drama enorme, pero Leganés al mismo tiempo evitó muchas otras muertes. La explosión suicida de Leganés, derivada de haber hallado donde se escondían, desbarató los planes posteriores que tenían los terroristas del 11M, porque tenían planes posteriores. Quienes usaban el piso de Leganés pensaban estar allí entre un mes y un mes y medio aproximadamente, y después habían alquilado otra casa mucho más grande en la localidad de Albolote, a las puertas de Granada, un lugar muy emblemático para ellos, que insistían en llamarse a sí mismos brigada en Al-Ándalus, y que, bueno, entre los propios restos de Leganés apareció un vídeo en el que ellos decían que continuarían hasta el martirio su yihad. Los planes concretos nunca se llegaron a saber, pero sí algunos objetivos que se habían fijado. Habían marcado otros posibles blancos, como la Agencia Española de Cooperación Internacional en Madrid, en el entorno de Moncloa. Tenían también localizados algún colegio, un colegio inglés, digámoslo así, de Madrid, una casa de recreo, una zona de esparcimiento que utilizaba miembros de la comunidad judía española, algunos lugares de interés judío en ciudades cercanas a Madrid, como Segovia. Tenían la firme decisión de seguir matando y tenían recursos para hacerlo. Y mucho dinero, tenían mucho dinero acumulado. Podían, desde luego, haber perpetrado otra gran matanza, sin lugar a dudas, ¿no? Solamente con los recursos de los que disponían.
Pero en Leganés murió la mitad de la célula y lo que quedaba de ella desapareció de España. La explosión de Leganés motivó la huida del resto de los miembros, o de buena parte del resto de los miembros de la red del 11 de marzo, que en algún caso buscaban trasladarse a Marruecos, pero que en la mayor parte de los casos buscaron irse a Irak e incorporarse a las organizaciones yihadistas ahí activas. Casi 2 décadas después, con la perspectiva que da el tiempo y la experiencia que da la lucha antiterrorista, ¿se podía haber tomado alguna decisión que hubiese evitado la muerte de Torronteras en Leganés? No, yo creo que las decisiones que se tomaron en aquel momento por parte del mando que le correspondía, yo creo que lo hicieron adecuadamente. Y la ejecución luego del servicio también se hizo, yo creo que operativamente muy bien, no se podía hacer de otra manera. No se podía hacer de otra manera. Aquello es lo que no... Yo creo que no se pensaba tampoco que la explosión fuera de esa dimensión. En los días posteriores al atentado, la periodista de la SER, Ana Terradillos, desveló críticas duras de algunos GEOs sobre aquel operativo. Los jefes del GEO no decidieron entrar. Los jefes del GEO propusieron otras alternativas. Había que esperar. Sería de esperar y dilatar el tiempo a cansarles. Y alguien decidió que entrásemos, que no se podía dilatar. Estos audios son de 2004, pero 3 años después, en el juicio, el jefe del GEO, que lideró en persona aquella unidad esa noche, no sostuvo eso, sino todo lo contrario. Valoramos las diferentes opciones alternativas y yo consideré que era la opción más favorable para nuestros propósitos, la menos, si me permite, la menos mala. Pienso que el paso del tiempo le hubiera permitido idear mecanismos de respuesta al cerco policial que hubieran provocado más víctimas entre nosotros. Incluso desde la perspectiva de hoy, el comisario Sánchez Manzano no le encuentra defectos a aquel operativo. Podría haber habido muchas más víctimas mortales, pero yo creo que se llevó a cabo muy bien la operación por parte de los GEOs y eso evitó que hubiera más fallecidos. Y la mala suerte de Torronteras, porque Torronteras, si no hubiera sido la lesión en ese punto tan vital como debió de ser la femoral, pues no hubiera fallecido, ¿no? Hubiera sido un herido grave y demás, nada más. Sin embargo, el experto en terrorismo, Fernando Reinares, sí cree que pudo haberse diseñado con más cuidado el despliegue, el de los primeros policías que llegaron a la zona. A lo mejor hubiera sido lo adecuado haber hecho un despliegue, digamos, menos evidente, ¿no? Si hoy lo viéramos con la perspectiva del tiempo, es claro que el despliegue policial podría haber sido mucho más, menos obvio. La muerte del subinspector Torronteras fue un mazazo para la unidad, para los GEO y obviamente un desgarro inimaginable para la familia, su mujer y 2 hijas. Pero el dolor aún no había terminado. Dos semanas después, el 19 de abril, en el cementerio sur de Madrid, donde descansaban los restos de Torronteras, alguien profanó brutalmente su tumba. De madrugada, varias personas sacaron el féretro del nicho, lo trasladaron más de 600 metros a otro punto del cementerio, abrieron el ataúd, vejaron sin piedad el cadáver del policía y le prendieron fuego. La profanación que se hizo del cadáver mostraba claramente signos del tipo de profanaciones de cadáveres típicos de ese mundo islámico en el que se toleran prácticas de hechicería de la zona del Rif. Cuando se quiere profanar un cadáver para vituperarlo, más para denigrar a esa persona. Y la gran mayoría de los miembros de la célula terrorista procedía precisamente del Rif. Que hubiera sido muy arriesgado para individuos de la propia red llevar a cabo una actividad así. Esto es más bien de individuos, de simpatizantes, de entramados de apoyo, etc. Aquella profanación salvaje fue una segunda muerte, un ultraje sin compasión al cuerpo de Torronteras. Pero ¿por qué ese ensañamiento con el GEO muerto? ¿Hasta qué punto era una venganza por haber truncado los planes terroristas de la célula? Me parece que es una explicación muy razonable. El tipo de profanación que se hizo. Querían ensañarse, ¿no?, con alguien. Entre otras razones porque sus planes, los planes que tenían previsto, se desbaratan, pues bien pudo ser, ¿no? Pero aquella investigación se terminó archivando. La falta de pruebas hizo imposible responsabilizar a nadie de la profanación de Torronteras. De hecho, la última vez que contacté a algunos amigos de la Comisaría General de Información, me respondieron que no se había podido ir más allá, pero que el convencimiento entre quienes habían estado
inmersos en el estudio de lo que ocurrió con el cadáver de Torronteras era que había sido obra de individuos relacionados con la red del 11 de marzo, simpatizantes o allegados con conocimiento de los individuos de la red. Desde entonces la familia no ha querido hablar, han declinado participar en este reportaje. Las últimas palabras de las que hay constancia en las fonotecas son de 2011, hace ahora 10 años, en un acto de homenaje al subinspector. Hablaba la viuda de Torronteras. Su labor era sacrificada y dura, pero con él se sentía feliz. Era un funcionario digno, valiente y honesto. No importaba el momento que estaba viviendo, era el mejor o no, o si se sentía enfermo del cuerpo o triste del alma. Era su obligación y la cumplía con orgullo y con gozo. Torron, así lo llamaban, tenía 42 años. Cuando lo mataron, sus 2 hijas eran adolescentes y el día de su muerte, antes de recibir la llamada que lo mandaría a Leganés, el policía ultimaba con su mujer los detalles de una casa que se estaban comprando en Guadalajara. Pasando todo lo que pasó, todo lo que aquí se ha recordado, ¿cómo se explica la desmemoria que existe en torno a Leganés y a la figura del Geo Torronteras? ¿Cómo puede pasar tan desapercibida en la memoria colectiva la muerte y profanación de un hombre que perdió la vida evitando más atentados como el 11M? Se lo preguntamos a Fernando Reinares, ¿cómo no se produjo una repulsa social monumental ante la vejación a un servidor público víctima del terrorismo? Eso me pregunto yo. Pero claro, en el contexto, cuando profanan el cadáver de Torronteras, los españoles están inmersos en una tremenda y a la vez espuria división en relación con el 11M y con los terroristas del 11M. Entre los que insisten en la hipótesis de ETA y entre los que están únicamente interesados en culpabilizar al gobierno de Aznar, ¿no? Y en medio de esa división se perdió capacidad de movilización social, se perdió interés por cuestiones que hubieran merecido una reflexión colectiva de envergadura. 2 décadas después, la única huella física que queda en Leganés del atentado es una escultura de homenaje a Torronteras levantada a unos cientos de metros del lugar de la explosión. Al llegar allí, nos encontramos a un grupo de chicas adolescentes, están grabándose un vídeo para TikTok. Les preguntamos si saben por quién está ahí esa escultura. Les suena muy lejano. Sí, la mano por un atentado. Sí, un atentado. El atentado que hubo ahí atrás. Sí, que pusieron un atentado terrorista que hubo allí atrás. A mí me lo explicaron porque fue 2 días, una semana así después de que yo naciese. Ese fue en 2004, en abril, el 1, el 3, algo así. El 3. ¡Ole, madre Marina! ¿Qué te han explicado del atentado? Que yo estaba recién nacida y pues vino mi abuela a verme y empezaron a volar helicópteros porque pues había que había un atentado y que se involaron. Torronteras, ¿os suena a esa persona? No, la verdad que no. Que es el policía, el Geo que murió en el atentado. Pues nada, muchísimas gracias, chicas. Venga, hasta luego. Por la memoria. Un reportaje de Aimar Bretos y Víctor Olazábal.